Hola, ¿qué tal? Soy Evelio Castillo, mi matrícula es 2020-310-0660 y en esta ocasión, como parte de la serie de vídeos que estamos subiendo, estaremos tratando lo que es la lógica y las teorías del pensamiento. Y de inmediato, para dar inicio, empezaremos con una definición del primer punto, el pensamiento lógico. El pensamiento lógico alude a la capacidad para resolver problemas, conceder ideas y formalizar conclusiones de manera coherente y sin contradicciones. Es un modo de pensamiento que relaciona las ideas, hechos, acciones o cosas de forma congruente. Tipos de pensamientos lógicos. El pensamiento matemático es el pensamiento que utiliza la lógica matemática para la representación y resolución de problemas. Ello incluye la utilización de números simbólicos, figuras geométricas y otros elementos abstractos propios de las matemáticas. El pensamiento computacional es el proceso de pensamiento en el cual, mediante la aplicación de técnicas computacionales, se desarrollan nuevas ideas o se resuelven problemas relacionados a la informática. Pensamiento filosófico se refiere a aquel pensamiento que de forma crítica y racional reflexiona profundamente sobre las cosas naturales del universo. Pensamiento deductivo es el pensamiento que, partiendo desde una premisa general, se desarrolla una conclusión clara, adquiere diversos hechos, conocimientos o principios para formular un juicio. En pocas palabras, es la comprensión o resolución de un problema utilizando una serie de elementos bases. El pensamiento argumentativo es aquel que utiliza pruebas o demostraciones para validar una idea. Es el pensamiento que se encarga de apoyar, sustentar o justificar un concepto o acción. Características del pensamiento lógico. Soluciona problemas utilizando la coherencia. Permite organizar de mejor forma las ideas y optimizar las relaciones entre ellas. Utiliza la capacidad racional para analizar, comprender y solventar problemas efectivamente. Usa la deducción para establecer conclusiones precisas. Justifica sus acciones o ideas con argumentos sólidos. Los beneficios del pensamiento lógico. Ayuda a enfocar los problemas desde una perspectiva racional, haciendo que la resolución los mismos sean fáciles y rápidos. Se apoya de experiencias pasadas para resolver problemas, aumentando la efectividad y evitando sobreesfuerzos. Promueve el pensamiento crítico, ya que la coherencia en los primeros procesos de pensamientos lógicos debe ser certificada por el autor, lo que hará que busque información más allá de lo habitual. Ayuda a que las personas apoyen más convenientemente o convincentemente sus ideas a través de la utilización de argumentos firmes. Mejora la capacidad de exponer conceptos o eventos pasados, puesto que tendrá a seguir un orden lógico de los hechos o explicar con más sencillez las nociones que tiene en mente. Optimiza el proceso de razonamiento deductivo, pues mediante la práctica el sujeto mejorará y perfeccionará continuamente su capacidad de deducción. Algunos ejemplos del pensamiento lógico. Juan analiza lo siguiente. Andrés trabaja 2 horas al día para alcanzar sueños al final del año. Completó un 10% total de las metas que se había planteado a principios del año. Pedro, que trabaja 8 horas al día para alcanzar sus sueños, al final del año completó un 85% del total de las metas que se había planteado a principio de año. Manuel, que trabaja 14 horas al día para alcanzar sus sueños, al final del año completó un 55% del total de las metas que se había planteado a principio del año.
se deduce que pocas horas al día es insuficiente para lograr un proceso considerable, que el exceso de trabajo resulta perjudicial, ya que el rendimiento general. Por tanto, Juan estima que el tiempo de trabajo idóneo debe ser cercano a las 8 horas diarias. Si usted presta atención, usted se dará cuenta que 2 horas no son suficientes para que usted al año pueda conseguir el máximo entre las metas que usted se ha propuesto. Pero tampoco 14 horas podrían ser factibles, porque esto podría generarle agotamientos. Así que por eso estos ejemplos nos enseñan bastante, ya que tomando la opción de las 8 horas diarias que podemos trabajar al año, podremos completar un máximo de nuestros planes, de los planes que hicimos a principio del año. Ahora comentaremos sobre las teorías del pensamiento. Y para ello quisiera iniciar hablando de Noam Chomsky y su teoría. Para este pensador y lingüista, el idioma es una suerte de computadora que funciona de manera automática, como los procesos de asociación antes que pensar. Plantea la teoría de que el idioma influye o determina la capacidad mental, pensamiento, ya que es un entorno social. Por eso él supone que primero está el lenguaje y después el pensamiento. Igualmente, se siente el criterio de que el lenguaje acelera nuestra actividad teórica, intelectual y nuestras funciones psíquicas superiores. El niño tiene una programación genética. El aprendizaje de su lengua materna están programadas genéticamente en el cerebro. También tenemos la teoría Roca, 1993. Para Roca, la naturaleza se presenta como acciones, comportamientos, actos. Es decir, la naturaleza, el ser, son actos. Estos actos se dan con una regularidad, por ello se les llama consistencia. Lo psicológico es una forma de ser. Es un conjunto de constancias que se dan dentro de otras constancias llamadas universos comportamentales, que pueden ser biológicos, psicológicos o sociales. Su base son los comportamientos biológicos. Un tipo de comportamiento es el pensar, que es un conjunto de constancias ante las circunstancias estimulativas, socioculturales o problemas convencionales. Pero también tenemos la teoría simultánea, y estas que estamos mencionando son unas de tantas. La teoría simultánea define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí. Esta teoría fue dada a conocer ampliamente por el psicólogo ruso S. Vygotsky. Vygotsky considera que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan en una interrelación dialéctica, aunque considera que las estructuras del habla se convierten en estructuras básicas del pensamiento, así como la conciencia del individuo es primordialmente lingüística. Debido al significado que tiene el lenguaje o la actividad lingüística en la realización de las funciones psíquicas superiores del hombre. Y para concluir, voy a mencionar una última teoría, llamada teoría cognoscitiva. Esta planteaba que el pensamiento no se empieza a desarrollar hasta que se manifiesta la función simbólica junto con la asimilación y la integración, que en conjunto permiten el desarrollo del pensamiento desligado de una acción y que permitirán al niño la internalización de un comportamiento para que éste se exprese mediante el lenguaje sin la necesidad
de una experiencia previa. Y bueno, hemos concluido esta nuestra aportación en la lógica y teorías del pensamiento. Muchas gracias.